Otra edición de 14 días. Diputado Gustavo Ferrari, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por venir. Por favor. ¿Se está moviendo un poco más la oposición? Sí, ¿Se ciertamente. está moviendo, en especial un sector, el sector de ustedes? Homenaje a Rucci, entrevistas con De la Sota. Bueno, el peronismo en la provincia de Buenos Aires está muy activo, ¿no? El sector nuestro, con Francisco de Narváez a la cabeza, estamos incluso pensando en la necesidad de ir conformando un frente de unidad en el que el peronismo se empieza a manifestar, de alguna forma, el peronismo no kirchnerista, porque entendemos que efectivamente hay que tratar de lograr un acuerdo que permita ofrecerle a la ciudadanía lo que está demandando. Claramente estos días en la calle todo el mundo te cruza y te dice, únanse, pónganle un límite, si la expresión es cada vez mayor, y tenemos que responder a esa demanda. Ahora no hay una única oposición, ¿no? No, bueno, es lo que suele ocurrir en un país no bipartidista como la Argentina. Se complica en general conformar una única oposición. Los opositores, hablamos, pero creo yo que el 2013 puede parecerse mucho al 2009, con la necesidad de conformar probablemente 3/3, ¿no? Probablemente el FAP y la Unión Cívica Radical por un lado, el gobierno por otro, y nosotros, en el peronismo no kirchnerista, y ojalá con el PRO, porque obviamente si se da una división en nuestro sector, por ejemplo, podría hacerse funcional el kirchnerismo. Ahora, las relaciones entre De Narváez y Macri parecen dificultosas históricamente. A mí me parece que siempre las relaciones fueron dificultosas hasta el momento en el cual se pudo presentar siempre una buena perspectiva para la ciudadanía. Esta es una circunstancia en la cual evidentemente hay llaves que pueden hacer coincidir a por lo menos este sector del peronismo no kirchnerista y el PRO. Por un lado creo yo que tenemos una unidad temática, todos estamos de acuerdo que hay que cumplir esta Constitución antes que cambiarla. Esto unifica, esto es un tema... Ahora, ¿cree que el gobierno va a insistir en el tema de la reforma? Y bueno, no tienen otro candidato, evidentemente es muy probable que sientan que si hay una continuidad en el kirchnerismo tiene que ser dentro de lo que es hoy el esquema de poder, y no hay otra persona. Evidentemente la única persona que mide cada vez menos, pero mide, es la presidenta de la Nación. Pero parecería ser que después de la marcha de aquel jueves, medio amortiguaron el tema Todo de la lo que reforma. me pareció que no iba a ser fue con el kirchnerismo, con lo cual la verdad es que no tengo perspectiva de que fuera a variar. Es probable que decidan dilatarlo, aunque ciertamente con los problemas que van a tener en Capital, en Mendoza, en Córdoba y en Santa Fe, la provincia de Buenos Aires se va a transformar otra vez en el centro de la acción de búsqueda de diputados. ¿Usted ve en esas provincias derrotas del oficialismo? Sí, claramente derrotas del oficialismo en las 4 provincias. ¿Y en la provincia de Buenos Aires como en el 2009? Yo creo que nosotros vamos a hacer una elección que va a ser otra vez, que va a reiterar ese esquema. Tenemos que unirnos con la condición de que no se discutan candidaturas hasta después del 2014. A mí me parece que es clave, porque eso también es una llave, el hecho de que los que pretendan ser gobernadores en el 2015 o presidentes en el 2015 discutan esa perspectiva luego de la elección del 2013, porque eso es lo que nos separa. Tenemos que vincularnos por lo que nos une. Ahora, Gustavo, usted dice una presidenta que pierde imagen. ¿La ve así? ¿Ve que está cambiando el clima con la presidenta? El clima se nota permanentemente, uno lo empieza a observar en la calle, pero también uno lo observa en las encuestas. La verdad que hay varias encuestadoras ya donde se ha cruzado la imagen positiva y la imagen negativa. Y esto es algo que es, incluso cuando uno ve los ciclos históricos, empieza a parecer muchísimo al 2008-2009. Esto, y casi hay un clima de fin de ciclo a principios de un ciclo, lo cual es muy preocupante, ¿no? Porque todavía faltan 3 años de gobierno. Ahora, la presidenta este fin de semana hizo 2 afirmaciones públicas en un marco internacional, visitas a universidades norteamericanas, Naciones Unidas. La inflación no es del 24 ni del 25, sino el país estallaría. O sea que avaló el INDEC en un momento en que el INDEC aparece seriamente cuestionado incluso por los aliados al gobierno, la dirigencia sindical que va a conformar la nueva CGT. Y la otra cuestionado por el aumento de la asignación universal por hijo. Sí, y reconocido por el gobierno con el salario mínimo. No. Y el otro tema es no hay cepo del dólar. El problema con el gobierno muchas veces es que es muy difícil discutir, porque discutimos sobre la base de presupuestos falsos. Entonces uno dice, hay sol, y el gobierno te dice, no hay sol. El plano de discusión es muy complicado. Vamos a analizar el presupuesto. La gente sabe si hay sol o no hay sol. Es que eso es lo que hace a la presidenta caer
porque lo que hace la presidenta es afirmar lo evidente. Pero entonces la gente es la que limita a la presidenta, no es la política, no es la oposición. La oposición marca ciertamente algunos elementos, pero claramente la gente ha dicho que no a este modelo. Lo está haciendo, lo está diciendo con la manifestación que tuvo el 13 de septiembre, que no fue solo para la presidenta, también fue para la oposición. Obviamente fue para la oposición. Con toda claridad. Entonces, digo, evidentemente, cuando el gobierno niega lo evidente, cuando niega la realidad, cuando dice que la inseguridad es una sensación, que disminuye el delito y que los pocos delitos que hay forman parte de un plan desestabilizante del gobierno, la gente se ríe y empieza a decir, pero a ver, ¿cómo puede ser que me digan esto si yo salgo a la calle y veo una realidad totalmente distinta? Eso es todo a costo para el gobierno, digo, es una estrategia por eso equivocada. Se cruzan las positivas y las negativas. Pero hasta ahora no había pasado. Hasta por ahora, eso. bueno, pero es que ahora además hay un enojo evidente. Uno lo nota, y lo nota en las expresiones, lo nota en cada una de las cuestiones que el gobierno afirma. Ahora, hay enojos que llevan a cosas que no hay que llevar, los escraches, por ejemplo. Creo que hay que condenarlos esos. Y tampoco, la movilización está bien. Pero por supuesto, tampoco empezar a agredir o a decir, o sea, me parece gravísimo, porque también tenemos que tener mucha prudencia, porque las dos manifestaciones se están dando en la calle. Las manifestaciones que son a favor del gobierno, en muchos casos, y las manifestaciones en contra del gobierno. Por lo tanto, yo creo que eso es donde hay que pisar muy tranquilamente. Exactamente. Y nosotros también tenemos que llamar a la responsabilidad, porque insultar, agraviar, a veces uno puede comprender el enojo de la gente, pero ciertamente tiene un límite. Gustavo, mañana puede producirse un hecho que va a tener muchas repercusiones. Se ha convocado, no sé si de urgencia, estaba programado o no, una sesión del Consejo de la Magistratura, cuyo tema más relevante, en todo caso, es nombrar el reemplazante del juez Carbone, juzgado que tiene que determinar si el artículo de desinversión es constitucional o no. Todos los indicios nos están indicando que mañana puede producirse o intentar producirse el desplazamiento de uno de los miembros de la oposición en el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo desplazamiento? Esos son los indicios que se tienen. Pero un que van a desplazamiento decir, ilegal. No. Ilegal, pero todo lo que pensé que no iba a suceder ¿Cómo con el una kirchnerismo comisión va a sucedió? separar a un diputado que es miembro? Bueno, puede ser un diputado, puede ser un juez, un juez. con lo cual se quedaría sin representación un parlamentaria o judicial. Y esta realidad es para ¿De qué nombrar... se habla? ¿Del diputado Aguad, del se habla de Recondo? Aguad, se habla de Recondo, y se habla de nombrar a una persona absolutamente ligada, que hoy es una funcionaria. Es funcionaria del Poder Ejecutivo, y que ha anticipado en distintos lugares y ha manifestado el hecho de que va a ser la abogada, la jueza que va a definir el tema Clarín. Por lo tanto, creo que va a haber un intento de anticipar el 7 de diciembre. ¿Y el 7 de diciembre qué va a pasar, supone usted? Bueno, evidentemente el gobierno, cuando utiliza el dinero del fútbol para anunciar que el 7 de diciembre se termina algo, es porque va a llevar vías de hecho, a pesar de que sea absolutamente ilegítimo, pero lo está anunciando. Parece evidente que cruzado de brazos no se va a quedar, y esta es una realidad que tiene que preocuparnos. Otro punto a de todos los tensión para el argentinos. futuro. Absolutamente. Gracias, Gustavo. No, por favor, gracias por ¿Cómo invitarme. está la atmósfera política, la atmósfera social? La reflexión de Ricardo Rubier. Ricardo, buenas noches.